Muy bien, sean bienvenidos a su canal Electronics. En esta ocasión tenemos lo que es este problema con lo que es la materia de electrónica de potencia tratado a lo que es el tema de rectificador monofásicos no controlados, en el cual el problema eh, es parte de un examen, ¿ya?, de la materia. Nos dice que en el circuito de la figura el voltaje de la fuente es, dice, acá nos da en una función sinusoidal o senoidal, perdón. Entonces tiene un voltaje 220 raíz de 2 seno de 100 pi por el tiempo. Entonces a esta pues va a estar conectadas dos cargas resistivas e inductivas de un ohmio y en este caso una inductiva de 5 milihenrios. Y con estos datos proporcionados sobre este rectificador no controlado, calcular, bueno, entonces hay tres incisos. El primero nos pide dibujar formas de onda, en este caso de la corriente I sub 0, de salida, ¿ya? Entonces que circula por acá, por el circuito. Y B sub 0 es la tensión de salida en la carga, ¿ya? Es decir, entre R y L, ¿no? Y también nos pide el voltaje, en este caso, diodo ánodo cátodo, ¿no? Voltaje del diodo ánodo cátodo, acá, ¿no? Y el inciso B nos pide calcular la corriente promedio y eficaz en la carga. Y el inciso C nos pide calcular la tensión, el pico inverso con una tolerancia del 10%. Esta tolerancia puede ser 10, 20, ¿ya? Entonces eso mucho va a depender en el enunciado. Entonces para ello pues vamos a resolver este problema y veremos qué pasa, ¿no? Cómo se soluciona y todo. Bueno, para empezar, primeramente, eh, entonces tenemos un circuito rectificador no controlado, ¿no? Es decir, el diodo en el cual está conectado a la salida, en este caso, va a tener dos componentes, en este caso resistivo e inductivo. Siempre hay que observar eso, ya, para poder comenzar el análisis, lo que nos está pidiendo y todo. ¿Qué tipo de elemento tenemos conectados a lo que es el rectificador? Entonces, para ello también hay que considerar otra situación, que el análisis que nosotros siempre vamos a determinar para este tipo de circuitos siempre va a ser bajo condiciones ideales, en el que el diodo bajo condiciones ideales simplemente va a tener un encendido o un apagado de manera natural, ¿no? En este caso, si fuera condición real, pues habrá que considerar algún tipo de corriente que, y también las tensiones en este caso, eh, que necesitan para lo que es el diodo entre, ¿no? Pero en este caso pues solamente vamos a considerar polarización directa, polarización inversa como ideal, ¿no? Bueno, entonces para ello pues simplemente vamos a solucionar el inciso A y nos dice dibujar formas de onda. Entonces acá vamos a determinar dibujar formas de onda, ¿no? Y de lo cual tenemos que dibujar, en este caso, la corriente I sub 0 en función a omega t y después el voltaje B sub 0 omega t y lo que es el voltaje ánodo cátodo. Tenemos que dibujar estos tres elementos, cómo se comporta, ya. Entonces la corriente I sub 0 hay que entender que acá va a circular una corriente. Eso tenemos que interpretar, ¿no? Entonces tenemos que determinar cómo va a ser esa corriente, ¿ya? Entonces, cómo va a ser la señal de esa corriente. Entonces acá le vamos a poner eso, ¿no? Y B sub 0, pues vamos a determinar, ya hemos indicado, en la salida, ¿no? En este caso, B sub 0,
la tensión rectificada en la salida del diodo, ¿no? B sub 0 ya es una tensión rectificada, porque ya ha pasado, recordar, ya ha pasado lo que es el diodo, ¿no? Este rectificador. Muy bien. Y el otro nos está pidiendo la tensión ánodo cátodo, ¿no? En este caso, polarización directa, ánodo cátodo. Y tenemos que encontrar cómo es el comportamiento. Muy bien. Entonces, ya hemos interpretado que como nos piden las formas del comportamiento de las señales de I sub 0, la corriente a través del circuito es esto, I sub 0, y la tensión de salida rectificada B sub 0, ¿no? Y BAQ significa la tensión ánodo cátodo que tiene el diodo. Entonces, para resolver y dibujar las formas de onda, comenzaremos primeramente con una situación que siempre les recomiendo que hagan para poder tener una referencia. Entonces, el primer paso, bueno, primeramente antes de entrar al primer paso, pues vamos a dibujar, ¿no? En este caso, nuestro eje cartesiano, ¿no? En este caso vamos a tener esto. ¿Ok? Y esto lo vamos a borrar. Bueno, aquí vamos a hacer con calma, ¿no? Porque no depende acá de mi precisión. Pero más o menos va a ir así, ¿no? En este caso tenemos, primeramente les he comentado, esto va a ser así, esto va a ser pi, cuando va a ir a pasar a lo que es el medio ciclo. Entonces acá 2pi el ciclo completo, ¿no? Bueno, el primer paso, entonces, para poder determinar las formas de onda siempre es dibujar la forma de onda sinusoidal de la fuente de corriente alterna. Como podemos ver acá tenemos esa fuente de alimentación que va a alimentar a lo que es nuestro rectificador, ¿no ve? Entonces tenemos que dibujar esa forma de onda sinusoidal para tener como referencia y analizar según eso. Entonces si nosotros tenemos eso, vamos a entender que la onda sinusoidal va a venir de esta manera, ¿no? Así más o menos. Listo. Entonces acá tenemos medio ciclo y acá tenemos el otro medio ciclo conformando con un ciclo completo, ¿no? Los 380 grados. En otro 2pi, ¿no ve? O pi. Entonces, o medio periodo, ¿no? Entonces acá ya tenemos lo que es nuestra forma de onda sinusoidal que tiene la fuente. Esto es decir que B omega t es igual a lo que es 220 raíz de 2. En este caso está en función del tiempo, ¿no? ¿Ya? Y seno de 100 pi por t, ¿no? Es el dato que nos está proporcionando acá. Este es el comportamiento de la forma de onda sinusoidal. Es fácil de ver, ¿no? Acá sería un poco lo que tendríamos que tener en cuenta. Bueno, una vez que tenemos lo que es ya nuestra onda sinusoidal dibujado de la fuente, el siguiente paso pues va a ser determinar recién esta corriente I sub 0, que es la corriente de salida, en este caso, que circula por el circuito, ¿no? En este caso, para dibujar la corriente I sub 0, tenemos que entender qué tipo de carga va a estar conectado a lo que es al rectificador. En este caso tenemos un circuito RL, ¿ya? Con un circuito RL, con un rectificador y una fuente, ¿no? Entonces, también hay que entender que cuando tenemos el diodo, o sea que el diodo
hace circular la corriente, en este caso, en un solo sentido, ¿ya? Y teniendo que tomar en cuenta lo que es la polarización, en este caso, de este diodo, ¿no? Entonces acá está, si está polarizando directamente, ya sabemos las condiciones, ¿no? Entonces, si el diodo está polarizando directamente, entonces la circulación de corriente habrá, o mejor dicho, una circulación de corriente sobre el, en este caso, sobre lo que es tanto la resistencia y la inductancia. Pero si en caso de que el diodo esté polarizado en inversa, pues no va a haber ninguna circulación de corriente, ¿no? Eso es por condiciones de operación del diodo, ¿no? Entonces, en este caso, para poder entender lo que es eh, esa situación en el cual el diodo, cuando polariza y no polariza, dependiendo en qué situación nos encontremos, va a existir o no va a existir circulación de corriente, vamos a tener que observar la siguiente expresión. La siguiente expresión que bajo esa situación nos va a permitir entender cómo es el comportamiento, en este caso, cuando se tiene una carga inductiva más, porque cuando es una carga resistiva, ya les he explicado en anteriores videos que simplemente la tensión y en este caso el voltaje y la corriente están en fase, ya, pero ahora vamos a ver que la corriente se difiere, ya que tenemos, o va a estar en desfase, ya que tenemos una carga inductiva, y para ello pues simplemente hay que tener en cuenta una situación en la cual donde el diodo, en este caso, donde el diodo, si va a estar operando o va a estar encendido, vamos a decir que va a haber un ángulo de conducción. En este caso, el ángulo de conducción va a ser igual a beta menos alfa, ¿no? Donde alfa es el ángulo de encendido, ¿ya? Es el ángulo de encendido o el ángulo de inicio cuando la polarización es directa, ¿ya? Ni bien se polarice en directa, cumpla las condiciones, entonces alfa va a comenzar de ahí a operar, en este caso, el diodo, pues va a estar activo, ¿no? Bueno, entonces, pero como en este caso estamos en un rectificador monofásico no controlado, ya hemos indicado al ser un diodo, entonces alfa siempre va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque el diodo en este caso no dependerá de ninguna señal, en este caso de encendido, ya, de ningún ángulo de disparo. Simplemente el diodo va a actuar de manera natural, ¿no? A diferencia de los rectificadores controlados. Bueno, por eso es 0, ¿no? Ni bien cumpla las condiciones de polarización directa, entonces como es ideal, ya solamente tenemos que tener en cuenta la polarización directa, pues el diodo va a operar. Por eso alfa es 0. Ahora, beta, que es el ángulo de apagado, ya hemos explicado también en los anteriores videos, que va a depender del tipo de, en este caso, de carga que nosotros vamos a tener. Si es resistiva, ya hemos indicado, beta va a llegar a apagarse justamente cuando el diodo entre en polarización inversa, o sea, entra a esta zona, ¿no? Pero si pero si la carga contiene lo que es una carga inductiva, o sea, como en este caso, beta tiene que ser mayor a 180. ¿Por qué? Porque la corriente, en este caso, cuando tenemos un circuito resistivo inductivo, por parte de lo que es de la inductancia, ya, entonces la corriente está retrasada, está desfasada, si quieren llamarlo, retrasada con respecto a la tensión, ¿no ve? Entonces hay que entender esa situación. Entonces, bajo esa situación, tenemos el siguiente comportamiento de la corriente, que es muy importante observar esta expresión, porque también se puede obtener bajo de esta relación las respuestas siguientes que nosotros vamos a querer, ¿no? Entonces, en el texto tenemos esta expresión, que va a ser esto, donde la corriente sub 0 va a ser igual a raíz de 2 por la tensión dividido entre la impedancia, porque tenemos acá el módulo de la impedancia, tenemos
tanto lo que es inductivo, resistivo, entonces podemos obtener, ¿no?, de omega t menos el ángulo de factor de potencia más Euler, acá por el tiempo tau, RL por el tiempo, por seno, ¿no?, del ángulo de factor de potencia. Y vamos a decir que esto es 0, así como se está bajo las siguientes situaciones. Entonces vamos a poner 0. Entonces acá aparece estas condiciones en las cuales va a tener ese comportamiento, o sea, bajo estos parámetros. Entonces, como podemos ver, la corriente se puede expresar de esta manera, el comportamiento de la corriente. En este caso, si va a estar entre 0 y en este caso entre lo que es el ángulo alfa y beta, que es el ángulo alfa, es el ángulo de encendido, ¿no ve? De encendido, o de operación, en este caso, o de inicio, ¿ya? Y beta es el ángulo de extinción o apagado. Si va a estar entre esta zona donde el diodo está conduciendo, pues va a existir una circulación de corriente, ¿no? Y sub 0 va a existir, ¿ya? Y no va a ser 0. Y eso siempre y cuando, como estamos trabajando, todo esto es lo que es donde va a estar conduciendo el diodo, y por tanto esto pues va a ser la zona de tanto de la polarización directa. Pero vamos a ver que vamos a diferir un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una carga inductiva. Pero sabemos muy bien que si está entre el ángulo alfa, que es 0 por ser rectificador no controlado, el ángulo de encendido, y beta el ángulo de apagado de extinción, todo esto conforman la zona de operación del diodo, o en este caso de lo que es el ángulo de conducción, donde va a conducir. Pero si en este caso beta es el ángulo de apagado, va a estar entre el rango del ángulo de apagado y 2pi, que es en este caso ya es todo el periodo de lo que genera la fuente sinusoidal. Entonces podemos ver que la corriente va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Primeramente porque ya va a estar en polarización inversa, o sea, en este punto, ¿no? Entonces si está en polarización inversa, pues simplemente el diodo no conduce, y si no conduce, la corriente es 0. Pero beta no siempre va a ser justo cuando va a ser la polarización inversa, puede ser un poquito más, ¿ya? Dependiendo del, en este caso, de lo que es, qué tipo de, en este caso, el comportamiento de la naturaleza de la carga, ¿no? Entonces, por eso está con beta. Si fuera resistiva, entonces beta sería 180 acá, y entra en polarización directa, digo inversa, y la corriente es S0, ¿no? Esto nos presenta esta relación. Entonces, dado esa situación, pues en este caso, como la carga es resistiva e inductiva, ya hemos mencionado, entonces beta, repito, va a ser diferente a 180, ¿no? Entonces será mayor que 180. Entonces se tiene que entender que la corriente va a estar retrasada respecto a la tensión. Bueno, acá vamos a dibujar lo que es beta. Beta, ya hemos indicado que va a estar mayor a lo que es 180 porque la corriente se retrasa. Puede estar un poquito más, un poquito menos, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, ¿no? Entonces, beta va a ser ahí, ¿ya? Este va a ser beta. Entonces ya hemos indicado con todo lo que hemos obtenido, como la corriente se retrasa, entonces a pesar de que el diodo haya entrado, el comportamiento de la corriente va a ser así. Primeramente, esto sería bajo un circuito netamente resistivo.
¿no? La corriente y la tensión están en fase, ni bien el diodo entre en polarización inversa. En polarización directa hemos dicho que el diodo conduce, y por tanto si conduce pues va a haber una circulación de corriente, ya. Pero si entra en polarización inversa se apaga el diodo, entonces en este caso entra en corte el diodo y simplemente la corriente se hace cero. Pero en este caso, como estamos con una carga inductiva, pues la corriente va a venir hasta acá y va a ir hasta beta. Como pueden ver, en este caso, la corriente, si pueden observar, en este caso ya entró en polarización inversa, ¿no? ¿Y por qué sigue circulando la corriente? Si en polarización directa se sigue, o bueno, se tiene que apagar. Es ya les he indicado por la inductancia. Entonces, debido a la inductancia, la corriente está retrasada, en este caso, en un ángulo, ya, y respecto a la tensión, ¿no? Eso hemos quedado. Entonces, si está retrasada, no importa que la polarización entre el diodo en inversa, va a haber, aún sigue una pequeña, o en este caso, una corriente que sigue circulando. Y si está circulando una corriente sobre el diodo, entonces el diodo va a estar en conducción. Por eso por eso la corriente en este caso está en términos de alfa y beta. Mientras que la corriente exista, el diodo va a estar conduciendo o va a estar operando, ¿no? Porque acá hay una corriente. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Tenemos acá beta, ya. Y una vez que llegue a beta que hemos dicho que es el ángulo de apagado, entonces la corriente termine, en este caso, caiga a cero, entonces entramos en esta zona, beta y hacia 2pi. Entonces esa relación entra en polarización inversa debido a que ya no hay flujo de corriente y tenemos que la corriente es cero. Y de nuevo llegando otra vuelta al otro ciclo, entonces y otra vuelta se va a ir la corriente. Entonces este es el comportamiento de la corriente, donde I sub 0, omega t, vamos a dibujar en función de omega t nomás ya, ¿no? Ok, muy bien, y tenemos ahí el comportamiento de la corriente. Ahora, teniendo esta situación, bajo el comportamiento de esta corriente, pues vamos a dibujar ahora lo que es, en este caso, la tensión en B sub 0 en lo que es la tensión rectificada. Y para ello vamos a entender de la siguiente manera. Ya hemos indicado que el diodo, cuando polariza, en este caso, va a haber circulación de corriente, ¿no ve? Entonces, cuando polariza, va a haber circulación de corriente y todo eso. Entonces, para la tensión B sub 0, se tiene que cuando polariza positivamente o directamente, o esté en este ciclo, ya, la tensión B sub 0, esta tensión B sub 0, va a ser igual a la tensión de la fuente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primeramente hay que entender que el diodo, si es que entra en conducción, pues simplemente esto se puede, en analógica 1 hemos aprendido esto, que nosotros podemos reemplazar como un cortocircuito, ¿no? Que el diodo está dando paso a la circulación de la corriente, ¿no? Pero cuando está polarizado directamente, ¿no? Entonces acá está cumplido, está polarizado en el primer semiciclo, está polarizado directamente, ¿no? Entonces pueden observar que la tensión de la fuente, es decir, esta de acá, más menos si quieren llamarlo, B omega t, va a ser igual, si se pueden fijar, va a ser igual a lo que es B sub 0 omega t. Entonces, si está polarizado directamente, entonces esa tensión es igual. Entonces yo puedo dibujar así. Esto va a ser igual. Y hasta acá. Ahora desde acá se muere
y se va a rectificar, o en este caso la tensión va a ser cero. No. ¿Por qué? Porque el mismo criterio está cumpliendo para el siguiente pequeño periodo de polarización inversa. Ya hemos indicado, mientras haya circulación de corriente, el diodo sigue operando. Entonces no entra en corte, ¿ya? Si la corriente cae en cero, el diodo entra en corte y no opera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en este caso sigue acá? Va a haber lo que es la señal de donde B sub 0, donde está B sub 0 va a ser igual a la fuente, porque tenemos una carga inductiva. Y si tenemos una carga inductiva, ya hemos indicado, beta no va a ser 180, ¿no? Si fuera una carga resistiva misma, pura, entonces beta sería 180 y ni bien entra en polarización inversa, pues simplemente la tensión caería en cero. Entonces, como tenemos una carga inductiva, la corriente sigue haciendo funcionar con esa pequeña corriente que tiene, entonces circulando hasta que se haga cero en beta. Entonces, mientras haya circulación de corriente, existe una corriente distinta a cero, el diodo no entra en corte. Por tanto, entonces sigue operando y quiere decir que el diodo sigue en conducción. Y si el diodo sigue en conducción, no importa que esté en polarización inversa, ya va a haber el comportamiento de la tensión donde B sub 0 va a ser igual al de la fuente. Por tanto, entonces acá no corta nada y seguimos con la tensión. Una vez que la corriente caiga en cero, el diodo no esté operando o entre en corte, pues la tensión se hace cero y llegamos a esta situación. ¿Ok? Y se tiene así la gráfica. Y otra vuelta repitiendo el mismo periodo, ¿no? Y esto va a ser B sub 0, la tensión de salida rectificada. Muy bien. Y tenemos ya la siguiente forma de onda de B sub 0. Ahora vamos a dibujar, pues, para lo que es en este caso, para lo que es la tensión ánodo-cátodo. Entonces, de acá, ¿qué cosa hay que entender? En el periodo, en el primer semiciclo, pues el diodo está en polarización directa. Entonces, por tanto, el diodo está encendido. Podemos decir que está OM, ¿no? Eso en analógico no lo hemos aprendido. Está encendido, OM, ¿no? Y como en analógico 1 solamente trabajamos con resistivos, ya, bueno, al menos eso nos ha tomado en cuenta. Acá, una vez que entra en polarización inversa, como cuando eran situaciones ideales, era OFF, ¿no? El diodo no conducía. Pero en esta situación hay que entender que mientras haya circulación de corriente, en este caso, paso de la corriente, el diodo no entra en corte, sigue en operación y sería OM también esta zona. Ya esta pequeña parte del semiciclo negativo que nosotros estamos viendo. Y una vez la corriente caiga en cero, y eso va a ser cuando llegue al ángulo beta, ¿no? Cuando el ángulo de extinción, entonces va a ser igual a OFF, porque beta no es 180, no repito, va a ser diferente de 180, por eso estamos poniendo más allá de 180. Entonces OFF. Listo. Bajo estas situaciones podemos ya identificar el comportamiento del diodo, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta? Como es un circuito ideal, el voltaje del diodo ánodo-cátodo, como es un circuito ideal, entonces mientras que el diodo está encendido, la tensión ánodo-cátodo, pues esto va a ser cero. Y si el diodo está apagado o está en corte, pues el voltaje ánodo-cátodo va a ser igual a la tensión de la fuente. Esto se puede ver fácilmente, ¿no? En este caso, en analógico 1, repito, también hemos aprendido que si está conduciendo, esto se reemplazaba por un cortocircuito. Entonces, en un cortocircuito, ¿qué es
lo que es la tensión es cero, ¿no? Porque acá no va a haber tensión. Pero si el diodo entra en corte, pues ya no está operando, entonces esto lo reemplazamos con un circuito abierto. Esto no había. Si es que este es un circuito abierto, esta parte ya no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, entre estos terminales, si pueden ver, entre este punto y este punto, circuito abierto está cortado, como quieren llamarlo. Entonces, el voltaje que va a existir en este punto, circuito abierto, pues simplemente va a ser de la fuente. A eso nomás se refiere. Esto es la generalización, ¿no? En circuitos ideales que hemos estudiado en analógica 1. Por tanto, bajo ese criterio, entonces vamos a decir que si el diodo está operando, entonces el voltaje ánodo-cátodo no existe, o sea, cero, ¿no? Entonces, idealmente. Por tanto, podemos decir mientras que esté encendido, esto es cero. Llega acá. Bueno, como no es una carga resistiva, sigue operando el diodo, dice, hasta que llegue a un ángulo de extinción y hasta acá. Y una vez que se apaga el diodo, entra en corte, que nos dice que el voltaje ánodo-cátodo pues va a ser igual al de la fuente. Por tanto, baja por acá y continúa la misma señal que tiene la fuente sinusoidal. Y de esta manera otra vuelta. Y esto va a ser voltaje ánodo-cátodo. Entonces, de esta manera vamos a tener el comportamiento de las formas de onda, tanto de I sub 0, B sub 0 y voltaje ánodo-cátodo. Y bueno, esto sería como respuesta al inciso A. En esta ocasión, para no alargar mucho el video, simplemente vamos a quedar a resolver lo que es dibujar las formas de onda de I sub 0, B sub 0 y voltaje ánodo-cátodo. En el siguiente video pues vamos a calcular, ya partiendo de las formas de onda, calculando lo que es la corriente promedio, la eficaz de la carga y calcular la tensión pico inverso, es decir, en este caso, esta tensión con una tolerancia del 10%. ¿Ok? Entonces vamos a quedar acá en este video, o perdón, en este inciso y continuar con los demás en el siguiente video. Muchas gracias, hasta pronto.